Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Dios libra a los justos de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Dios libra a los justos de sus angustias. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Cuando hablamos siempre de la Cuaresma, decimos que es un tiempo en el que tenemos que purificarnos, se nos invita desde la liturgia a la conversión, es decir, convertir significa como cambiar de orientación, como reconocer que nuestra orientación estaba equivocada y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar mirando a la palabra de Dios. Esa es la conversión. Pero cuando hablamos de la conversión en este tiempo de Cuaresma, decimos hay como tres cosas fundamentales que tenemos que tener siempre en cuenta para caminar hacia adelante en nuestro proceso de conversión. Uno es la oración, el otro elemento o factor es el ayuno y el tercero
es al abrirnos a los demás con generosidad mediante la limosna. Sobre todo, claro está, a los más vulnerables, a los más necesitados. Bueno, pues la palabra de Dios de hoy nos habla de este primer elemento que os decía, la oración. Y al hablarnos de la oración nos pone unas frases del profeta Isaías como primera lectura, que son breves, pero con mucho contenido. Nos pone el ejemplo de la palabra de Dios, que es como la lluvia fina. Y todos sabemos perfectamente que la lluvia fina aparentemente no llama la atención, pero sin embargo fecunda la tierra y hace que esa tierra germine. Y nos dice, para vosotros, la palabra de Dios también tiene que ser así. Os debe fecundar para que deis fruto, para que germine en vuestro corazón esa palabra y dando fruto vuelva a Dios, como dice así la Escritura, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. ¿Cuál es el deseo de la palabra de Dios? En un primer momento diríamos, hablando así genéricamente, que seamos felices. La palabra de Dios nos invita a abrir nuestro corazón, a encontrar nuestra plenitud en Dios y de esa manera llegar a ser felices, que podamos no solamente vivir esa felicidad nosotros, sino que sepamos y seamos capaces de contagiarla a los demás. Una palabra de Dios que nos fecunda, una palabra de Dios que nos hace dar fruto. En el Evangelio, esa palabra de Dios nos la concreta de una manera muy especial Jesús. Era costumbre entre los líderes religiosos que su grupo, el grupo que seguía a un líder religioso, hubiera elaborado sus propias oraciones que les identificaban de alguna manera como pertenecientes a ese grupo. Jesús también hace lo mismo. Juan Bautista lo había hecho. Y entonces, en el Evangelio, no el de hoy que hemos leído San Mateo, sino el de Lucas, son los propios discípulos los que le dicen, enséñanos a orar. Por esta razón que os digo, porque cada grupo religioso tenía sus propias oraciones, había elaborado sus propias oraciones. Bueno, pues Jesús les dice, primero, no tengáis mucha palabrería. Eso lo hacen los gentiles porque como tienen un Dios, son paganos, tienen un Dios o unos dioses en los que verdaderamente no creen. Entonces mucha palabrería para ver si de esa manera convencen a los que les escuchan. Vosotros no. Vosotros tenéis que ser sencillos y concisos, porque rezáis al Padre Celestial que sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Por lo tanto, no derrochéis palabras. Id a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Para nosotros, claro está, la oración por excelencia que el propio Jesús en el Evangelio de hoy nos transmite, el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces lo rezamos? No solamente en la Eucaristía, sino en cualquier devoción litúrgica, ahí está siempre presente el Padre Nuestro. Claro, tenemos que preguntarnos, ¿cómo rezamos el Padre Nuestro? ¿Lo rezamos viviendo, sintiendo de corazón lo que decimos? ¿O nos quedamos en formulismos, en fórmulas que hemos aprendido desde pequeños, pero que en el fondo no nos dicen nada?
Y ahí sí que no podemos responder el uno por el otro. Tenemos que responder cada uno desde nuestro corazón y examinándonos por dentro a ver si es verdad que rezamos el Padre Nuestro con sencillez, con sinceridad y abierto nuestro corazón a los deseos del Padre. Porque daos cuenta de que lo primero que hacemos es invocarle como Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Le invocamos como Padre. Por lo tanto, nos declaramos hijos de Dios. Nos estamos declarando o estamos haciendo una confesión filial. Es nuestro Padre. Y a un Padre le tenemos que tratar con confianza, con cariño, con amor. Y decimos a continuación esas otras tres peticiones que en el fondo coinciden casi en lo mismo. Que sea santificado su nombre, que su reino, el reino de Dios, llegue hasta nosotros y que se haga siempre su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Eso mismo lo sintió Jesús en los momentos más importantes. Si es posible, que pase de mí este cáliz, el día de que va a comenzar su pasión, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el propio Jesús el que nos dice que la voluntad del Padre es lo primordial, es lo fundamental. Que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y a continuación hacemos 4 peticiones, digamos que más, pues no sé cómo decir, más terrenales. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que trabajemos cada uno de nosotros para ganarnos el pan, pero que Él con su gracia nos ayude también a ganarlo. Que perdone nuestras ofensas. Nos reconocemos pecadores, pero nos pone una condición importante y fundamental, que es el final del Evangelio de hoy, a continuación del Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Perdonamos de verdad. Erradicamos de nuestro corazón todo aquello que sea rencor, odio, separación, distanciamiento los unos de los otros. Perdonamos de verdad para ser merecedores del perdón de Dios. Le pedimos que no nos deje caer en la tentación. El domingo pasado, cuando veíamos en el Evangelio las tentaciones de Jesús, la primera reflexión era decir, la tentación no es mala. Lo que es malo es caer en ella, ceder a la tentación. Por eso le pedimos nosotros, de la misma manera que veíamos en el Evangelio del domingo, que Jesús no cede ante la tentación, nosotros le pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación. Y finalmente le pedimos que nos libre del mal. Y es que el mal existe. Precisamente se ha dicho siempre que el gran triunfo del demonio es hacernos creer que no existe. El mal existe. Y nosotros en nuestro corazón estamos siempre luchando entre el bien y el mal, lo dice San Pablo. Estamos luchando entre el bien y el mal. Luego el mal está ahí. Que nos libre del mal, que nos haga abrirnos de verdad al bien, que seamos capaces de protagonizar todo lo bueno que haya en este mundo. Y esa es nuestra oración. ¿Y qué es la Eucaristía que celebramos? Una oración. Es la acción de gracias. Así se llamaba la Eucaristía al principio del cristianismo. Celebraban la acción de gracias. Esa es la Eucaristía.
dar gracias a Dios por todos los bienes que ha derramado sobre nosotros. Dar gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha traído la redención, la salvación, la reconciliación definitiva con el Padre. Esa es la Eucaristía y eso es lo que celebramos. Abrámonos, por tanto, en estos días de Cuaresma a la palabra de Dios. Abrámonos a la oración y seamos capaces de orar bien y orar siempre buscando la voluntad del Padre. Que el Señor nos lo conceda al celebrar hoy la Eucaristía.